Cuando mi futuro esposo de matrimonio arreglado quiso enamorarse de una pobre estudiante universitaria, no lo detuve, lo animé. Si alguna vez te arrepientes, estaré esperando que regreses. Él pensó que lo esperaría eternamente, así que abandonó con confianza la fortuna familiar para perseguir su amor verdadero. Cuando la vida cotidiana finalmente lo desgastó, intentó usar nuestro compromiso como una tabla de salvación. No dijiste que si regresaba, te casarías conmigo. Me reí en su cara. ¿Tú crees que yo, la prestigiosa heredera Tyler, esperaría a un hombre tan barato como tú? Por favor. Luego me incliné en los brazos de su hermano. Ah, por cierto, ¿toda la fortuna familiar que dejaste atrás? Tu hermano heredó todo. Ahora debería llamarme cuñada. James nunca tuvo idea de que todo esto era parte de mi venganza tras haber nacido. Todos sabían que James Wilson sería mi futuro esposo. Nunca lo negué. Hasta que apareció con una chica becada y proclamó su amor verdadero directamente en mi cara. Casarme contigo es una obligación familiar, pero amar a Gigi es mi instinto. Me susurró una amenaza al oído. No le digas a mi familia, o me perderás para siempre. Engañándome y amenazándome. Apenas se fue, corrí directo a sus padres con lágrimas en los ojos. James tiene a otra mujer y me amenazó para que no se los dijera. Su padre personalmente arrastró a James de vuelta para que se disculpara. Toda la familia Wilson tomó mi parte, obligando a James a romper con la chica becada. No era ninguna sorpresa. El negocio de los Wilson llevaba años en dificultades, sobreviviendo solo gracias al respaldo de mi familia, que mis padres proporcionaban únicamente por nuestro compromiso. Termina con esa chica pobre inmediatamente. Cásate con Emma ahora. El señor Wilson adoraba a su hijo, pero puso las reglas claras. Sin embargo, James se sintió ahogado. Toda mi vida, he viajado en autos de lujo, comido sopas exóticas, usado ropa a medida, atrapado en una jaula dorada sin un solo momento feliz. Hasta que Liggy me llevó en un taxi barato y comimos fideos callejeros. Mi camisa cara se ensució. Ella me compró una camiseta sencilla. Fue la primera vez que me sentí libre. Me señaló, Emma, antes de conocer a Liggy, pensaba que estabas bien. Pero después de ella, me di cuenta de que no puedes compararte. Ella es pura, como su nombre, a diferencia de ti, ahogada en dinero. James, no sabía que te sintieras tan atrapado, respondí suavemente, interpretando el papel de la mujer comprensiva. Si piensas tan poco de mí, entonces cancelamos el compromiso. James se sorprendió por lo fácil que lo dejé ir. Le recordé profesionalmente, nuestro compromiso tenía un acuerdo legal. Si tu familia lo rompe, tienen dos opciones, o pagan $10 millones en compensación, o cortas lazos con tu familia. Si ya no eres un Wilson, no son los Wilson los que incumplen. James sonrió confiado. Emma, estás intentando retenerme con dinero. Fingí estar avergonzada de que me descubriera. James rió, creyendo que me había vencido. Además de ser rica, no puedes compararte con Liggy. Quieres atraparme con dinero. Tomaré la segunda opción. Salió furioso, tomó la mano de Liggy frente a todos. Nunca he sido feliz en esta familia. Desde hoy, corto lazos con los Wilson. Liggy, dame un hogar cálido. Liggy dudó. James, tal vez deberías reconsiderarlo. Contéstame. James la miró con pasión. Liggy claramente no estaba segura. Mientras tanto, yo consolaba a sus padres. James tiene sus propios ahorros, les dije. Tal vez regrese después de un tiempo. Si regresa, estoy dispuesta a esperarlo. Engañé a Liggy haciéndole creer que James seguiría siendo rico, mientras hacía que James pensara que tenía una oportunidad conmigo. Al escuchar esto, Liggy declaró, James, te amo. Vamos a hacer nuestro propio hogar. James la abrazó emocionado, incluso la besó. Puse una expresión de sorpresa y dolor. James estaba tan engreído. Se quitó la chaqueta cara y la arrojó a mis pies. Debajo, llevaba la camiseta sencilla que Liggy le compró. Su padre casi sufrió un infarto. Yo casi me reía a carcajadas. James se fue con Liggy. Su padre furioso declaró que ya no era de la familia, así que no podía llevarse el auto de lujo. Tuvieron que pedir un taxi. Pero los taxis no suelen entrar en comunidades cerradas. Liggy le enseñó a James cómo usar el teléfono para pedir uno. James, mimado, nunca lo había hecho antes. Liggy le pellizcó la mejilla. Eres adorable. Ni siquiera sabes cómo pedir un coche. Cuando finalmente lograron pedir uno, Liggy le pidió que cancelara y volviera a pedir la opción económica. Mientras esperaban, empezó a llover. Como James había cortado con su familia, no les permitieron esperar adentro. Se quedaron juntos bajo la lluvia. James, el heredero consentido, experimentaba por primera vez lo incómodo de esperar en la calle. Su expresión cambió de curiosidad a molestia. Antes de entrar al coche, me miró. Le sonreí significativamente.
James, si alguna vez te arrepientes, estaré esperando que regreses. James cerró la puerta de golpe, creyendo que lo perdonaría más tarde. Los Wilson intentaron salvar la inversión con mi familia. Emma, ¿podemos no cancelar el compromiso?, suplicó el señor Wilson. Realmente quiero que te cases con nuestra familia. Tío, James acaba de irse con otra mujer. ¿Quieres que ese compromiso arruine mi vida? Se arrepentirá, insistió él. Ha sido consentido toda su vida. No pasará mucho tiempo. Un mes como mucho. Una vez que sufra lo suficiente con esa chica pobre, volverá. Entonces ¿quieres que yo, la heredera Tyler, espere a James? ¿Y si no regresa en 18 años? ¿Debería quedarme soltera por él? El señor Wilson no supo qué responder. Pero su familia tiene más de un hijo, ¿verdad?, sugerí suavemente. Las expresiones del señor y la señora Wilson se volvieron inmediatamente interesantes. Las primeras semanas para James y Liggy parecieron un sueño. Ambos estaban enamorados de la idea de ser rebeldes, de haber desafiado a sus familias, de haber dejado atrás el dinero para construir un amor verdadero. James, por primera vez, se sentía libre, sin el peso del apellido Wilson, sin los compromisos de los negocios familiares, sin los eventos de gala ni las cenas interminables con socios. Al principio, se reían juntos. Liggy le enseñaba a hacer cosas simples, como ir al supermercado, comparar precios, preparar una cena sencilla en un pequeño apartamento alquilado. James, que nunca había encendido una estufa, sonreía torpemente al pelar papas mientras Liggy lo miraba con ternura. Ella le decía que era adorable, que le gustaba verlo aprender, que estaba orgullosa de su esfuerzo. Pero las semanas pasaron. Y el esfuerzo comenzó a pesar. Las cuentas llegaban. El alquiler, la luz, el agua, internet. James no había considerado que, al cortar lazos con su familia, también perdía su tarjeta bancaria, su cuenta premium, sus entradas ilimitadas al gimnasio caro, sus membresías exclusivas. El poco dinero que tenía en efectivo empezó a desaparecer más rápido de lo que pensaba. Amor, ¿puedes conseguir un trabajo?, le sugirió Liggy una tarde, con cuidado. Yo tengo clases y la beca apenas cubre mis gastos. James, que nunca había trabajado un solo día en su vida, palideció. ¿Y yo? ¿Trabajar? ¿Haciendo qué? Bueno, Liggy se encogió de hombros. No sé, algo sencillo. Hay cafeterías, tiendas, puedes empezar por ahí. Emma, mientras tanto, observaba todo desde lejos. Sabía perfectamente que esto pasaría. Había hecho sus cálculos. Había previsto cada paso. Desde el momento en que James declaró su independencia, Emma había empezado a mover las piezas. Había llamado discretamente a algunos contactos para asegurarse de que James no pudiera acceder fácilmente a ciertos recursos. Había cerrado los lazos económicos que lo conectaban indirectamente con la familia. Todo estaba perfectamente orquestado. Mientras James empezaba a desesperarse por encontrar trabajo, Emma se mostraba en público al lado del hermano menor de James, William. Un hombre tranquilo, reservado, pero ambicioso. A diferencia de su hermano, William nunca había sido impulsivo ni soñador. Él sabía que todo en ese mundo era un juego de poder, y si Emma le ofrecía la posibilidad de ascender junto a ella, estaba dispuesto a tomarla. ¿Realmente quieres que hagamos esto?, le preguntó William una noche, mientras cenaban juntos. Sabes que esto va a destruir a James. Emma lo miró con una sonrisa suave. James se destruyó solo. Yo solo estoy terminando el trabajo. William no discutió. Sabía que Emma era imparable cuando se lo proponía. De vuelta en el pequeño apartamento, James comenzaba a colapsar. El trabajo que había conseguido, repartiendo volantes para un restaurante, lo agotaba. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y teclear en oficinas de lujo, ahora sostenían papeles baratos bajo el sol ardiente. Llegaba a casa sudando, hambriento, con los músculos adoloridos. Liggy, al principio, intentó animarlo. Le preparaba cenas sencillas, lo abrazaba al llegar, le decía que estaba orgullosa. Pero lentamente, incluso ella empezaba a sentir el peso de la situación. James, no podemos vivir así para siempre, le dijo una noche. Tal vez deberías hablar con tu familia. No, respondió él, levantándose bruscamente. Yo les dije que no los necesitaba. No voy a arrastrarme de vuelta. No estoy diciendo que te arrastres, suspiró Liggy. Solo, no sé, tal vez podrías arreglar las cosas. ¿Qué? Y volver a esa jaula. James rió amargamente. Nunca. Liggy lo miró en silencio. Esa noche, no lo abrazó al dormir. Emma, por su parte, sonreía mientras tomaba café con William en una terraza elegante. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dijo, jugueteando con la taza. James pensaba que yo lo esperaba. ¿No lo haces?, preguntó William, arqueando una ceja. Por supuesto que no,
Emma sonrió. Estoy demasiado ocupada construyendo algo mejor. William la miró, curioso. Sabía que Emma no solo estaba jugando al despecho. Ella estaba planeando algo más grande. Algo que aún no entendía del todo, pero que intuía que iba a cambiarlo todo. Mientras tanto, James, exhausto, miraba su reflejo en el espejo del pequeño baño. Sus ojeras eran profundas. Su piel, antes impecable, estaba quemada por el sol. Su cabello estaba desordenado, sus manos llenas de pequeñas cortaduras. Recordó las palabras de Emma. Si alguna vez te arrepientes, estaré esperando que regreses. Por primera vez, un atisbo de duda cruzó su mente. Pero aún no estaba listo para rendirse. Aún no. Mientras James intentaba sobrevivir a su nueva vida de privaciones, Emma ya estaba varios pasos adelante. Para ella, cada movimiento era un cálculo frío, una jugada cuidadosamente planificada en un tablero de ajedrez donde todos, incluidos James, Liggy e incluso William, eran piezas. Su relación con William avanzaba rápido. Desde fuera, parecía un romance inesperado. La heredera Tyler, dolida por la traición de su prometido, encontraba consuelo en los brazos del hermano menor, el más discreto de los Wilson. Pero dentro, Emma sabía que todo formaba parte de algo mucho más grande. William, aunque reservado, era ambicioso. Había vivido siempre a la sombra de James, considerado el hijo perfecto, el futuro líder de la familia. Pero ahora que James se había marchado, William sentía, por primera vez, la posibilidad real de tomar el control. Y Emma se encargaba de alimentar esa ilusión cuidadosamente. «Eres mucho más inteligente que James», le decía al oído en cenas privadas, sonriendo suavemente. «Tú tienes visión, estrategia. No como él, que solo sabe seguir impulsos». William asentía, sintiendo cómo crecía dentro de él una confianza que nunca había tenido. Pero lo que no sabía era que Emma lo usaba para posicionarse no solo como su pareja, sino como una figura indispensable en los negocios Wilson. Mientras tanto, James empezaba a perder el control. La situación con Liggy ya no era idílica. Las discusiones aumentaban, sobre el dinero, sobre los turnos de trabajo, sobre los sueños rotos. «No podemos pagar esto», decía Liggy, mirando las cuentas. «Necesitamos mudarnos a un lugar más barato. Ya estamos en un cuchitril», estallaba James. «¿Quieres que vivamos debajo de un puente, Liggy?» Ella lo miraba con tristeza, preguntándose dónde estaba el hombre romántico que la había seducido con palabras de libertad y amor puro. Ahora solo veía a un hombre frustrado, cansado, atrapado por una realidad para la que no estaba preparado. Emma recibía informes de todo, sin que ellos lo supieran. Tenía contactos por todas partes, viejos empleados de la familia, conocidos que vigilaban discretamente. Sabía cuando James se había quedado sin efectivo, cuando Liggy había llorado por teléfono con una amiga, cuando el apartamento estaba al borde del desalojo. «Está cayendo justo como planeaste», dijo William, admirado. Emma solo sonrió. «No lo hago por venganza, Will. Lo hago por justicia». William asintió, pero algo en sus ojos mostraba que aún no entendía del todo. Poco a poco, Emma fue moviendo más piezas. Hizo inversiones estratégicas en empresas que estaban asociadas a los Wilson, fortaleció alianzas, ganó influencia. Cada reunión, cada firma, cada nueva sociedad reforzaba su imagen no solo como heredera, sino como una líder. Mientras tanto, James comenzó a escuchar rumores. «Dicen que Emma y William están juntos», le comentó un viejo conocido cuando lo encontró por casualidad en la calle. James sintió que algo se retorcía dentro de él. «¿Emma y mi hermano?», rió, con un desprecio forzado. «Por favor, eso es imposible». Pero por dentro, el golpe fue certero. Esa noche, James volvió a casa con el rostro sombrío. Liggy lo recibió con un abrazo, intentando animarlo, pero él apenas respondió. Mientras ella preparaba una cena sencilla, él se hundió en pensamientos oscuros. ¿Y si Emma ya no lo esperaba? ¿Y si realmente había pasado página? ¿Y si se había quedado sin nada ni nadie? Al otro lado de la ciudad, Emma brindaba en una elegante fiesta junto a William. Sabía que James estaba escuchando los ecos de sus movimientos. Sabía que cada noticia, cada foto, cada comentario casual llegaría hasta él. Y eso era parte del plan. No solo quería vencerlo públicamente. Quería que sintiera, en lo más profundo, el peso de lo que había perdido. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo, Emma murmuró para sí misma: «James, pronto vas a arrepentirte. Pero cuando lo hagas, será demasiado tarde». Las semanas siguientes marcaron el principio del fin para James. Lo que había comenzado como una aventura romántica, la fantasía del heredero rebelde que abandona la riqueza para abrazar el amor verdadero, se había convertido en una amarga lucha diaria. James, que antes solía despertarse en sábanas de seda, ahora abría los ojos en un colchón barato, rodeado de paredes manchadas,
con el sonido constante de los vecinos discutiendo al otro lado. El apartamento que al principio le había parecido auténtico y liberador ahora solo le parecía pequeño, incómodo, ruidoso. Liggy también comenzaba a perder la sonrisa. Al principio lo animaba. «No te preocupes, amor. Todo esto nos hará más fuertes». Pero pronto sus palabras cambiaron. «James, no puedes seguir cambiando de trabajo cada semana. Necesitamos estabilidad. James, ¿podrías ayudarme con los gastos? James, ¿pensaste que esto iba a ser tan fácil?» James empezaba a irritarse. «Deja de quejarte, Liggy. No es mi culpa que las cosas sean así. No me grites», replicaba ella, cansada. Emma, mientras tanto, observaba todo desde su torre de cristal. Cada pequeño fracaso de James le llegaba como un susurro: otro trabajo perdido, otra discusión con Liggy, otro intento frustrado de emprender con un dinero que ya no tenía. Y mientras James caía, Emma crecía. Junto a William, había consolidado alianzas clave en los negocios de la familia Wilson. Con habilidad, había tejido un entramado que no solo fortalecía su posición, sino que debilitaba poco a poco la de James. William, que al principio dudaba, ahora estaba completamente de su lado. Emma sabía exactamente cómo motivarlo. Le daba poder, respeto, un lugar que jamás había tenido al lado de su padre. «Emma», dijo William una noche, mientras cenaban juntos, «¿alguna vez pensaste en perdonarlo?» Emma lo miró, con una sonrisa gélida. «William, ¿alguna vez pensaste que esto va mucho más allá de James?» William no preguntó más. Sabía que la mente de Emma trabajaba en niveles que él apenas empezaba a comprender. Mientras tanto, James intentaba resistir. Había conseguido un trabajo como repartidor, pedaleando durante horas, entregando paquetes y comida. Sus piernas, antes acostumbradas a moverse solo en gimnasios de lujo, ahora temblaban al final de cada jornada. Liggy, por su parte, comenzó a pasar más tiempo en la universidad, más tiempo con sus amigas, más tiempo lejos. Cuando regresaba al apartamento, encontraba a James tirado en el sofá, exhausto, malhumorado, a veces ni siquiera queriendo hablar. «James», le dijo una noche, mientras él miraba fijamente la pared, «¿alguna vez pensaste en volver a hablar con tu familia?» «No», respondió él, casi en un susurro. «¿Por qué?» «Porque si lo hago, pierdo». Liggy lo miró largo rato. Esa noche, no lo abrazó. Emma supo, casi al instante, que la grieta entre ellos empezaba a ensancharse. No necesitaba espiar conversaciones ni revisar mensajes. Ella conocía a James mejor que nadie. Sabía que, bajo la presión, él comenzaría a buscar culpables. Y sabía que, tarde o temprano, miraría a Liggy y dejaría de verla como su salvación, y empezaría a verla como su carga. Al otro lado de la ciudad, Emma cerró la laptop después de una larga reunión. William estaba a su lado, repasando documentos. «¿Estás cansada?», le preguntó él. «No», respondió Emma, con una sonrisa tranquila. «Estoy concentrada». William la observó en silencio. A veces se preguntaba qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. Y, más importante aún, qué sería de él cuando llegaran al final del juego. Esa noche, James salió del apartamento a caminar. Las calles, iluminadas por faroles débiles, parecían un laberinto infinito. Miró los escaparates, las vitrinas, los autos lujosos que pasaban cerca. Recordó sus días como heredero Wilson, como el hijo favorito, como el hombre que lo tenía todo. Y pensó en Emma, en su sonrisa calculadora, en su voz suave cuando le decía: «Si alguna vez te arrepientes, estaré esperando que regreses». Por primera vez, James sintió miedo. No solo miedo de perderlo todo, sino miedo de haberse perdido a sí mismo. Pero lo que no sabía, era que Emma ya no estaba esperándolo. La mañana en que James se levantó y encontró a Liggy empacando una bolsa pequeña, supo que algo se había roto, algo que no podría volver a pegar. Ella no gritaba, no lloraba, ni siquiera parecía molesta, simplemente estaba, agotada. «¿A dónde vas?», preguntó él con voz ronca, levantándose del sofá donde se había quedado dormido. «A casa de mis padres unos días», respondió Liggy sin mirarlo. «¿Vas a dejarme aquí solo?». James sonrió con incredulidad, esperando que ella soltara una carcajada y dijera que era una broma. Pero Liggy no se rió. «Necesito pensar, James. Necesito aire». Él sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Emma caminaba por la alfombra roja de una gala benéfica. Llevaba un vestido elegante, joyas discretas, y al brazo, por supuesto, iba William, impecable, sonriendo tímidamente mientras saludaba a los empresarios más influyentes. Los flashes de las cámaras se estallaban alrededor de ellos. Los periodistas murmuraban: «La heredera Tyler, ahora vinculada al segundo hijo de los Wilson». Emma sabía perfectamente lo que hacía. Cada aparición pública al lado de William no solo alimentaba rumores,
sino que reforzaba su imagen, no como una mujer despechada, sino como una figura estratégica, poderosa, imparable. En su discurso esa noche, Emma habló de responsabilidad social, de inversiones éticas, de cómo las familias influyentes tenían un deber con la comunidad. Pero entre líneas, cada palabra era un mensaje dirigido a los Wilson y a James. No basta con tener un apellido, dijo suavemente, mirando a las cámaras. El verdadero legado se construye con visión, esfuerzo y compromiso. Los aplausos retumbaron en la sala. James, sentado solo en su pequeño apartamento, encendía el televisor mientras cenaba fideos instantáneos. El noticiero mostraba imágenes de la gala. Emma, radiante. William, a su lado. James sintió que el estómago se le retorcía. Recordó cuando él era el que ocupaba ese lugar. Cuando las cámaras lo seguían a él. Cuando era su rostro el que aparecía en las portadas, el que todos elogiaban. ¿En qué momento lo había perdido todo? ¿En qué momento Emma dejó de ser la mujer que lo esperaba y se convirtió en la mujer que lo superaba? Mientras tanto, Emma cerraba tratos. Con cada inversión, con cada movimiento empresarial, iba afianzando su red de poder. Incluso dentro de la propia familia Wilson, muchas voces comenzaron a decir que William era el sucesor ideal. Emma, esto está avanzando demasiado rápido, le dijo William una noche, preocupado. ¿Demasiado rápido para quién?, respondió ella, con una sonrisa enigmática. William no supo qué contestar. La verdad era que, en ese punto, ya estaba completamente atrapado en la órbita de Emma. Lo sabía, y no le importaba. James, en cambio, veía su mundo desmoronarse. Liggy lo llamó desde la casa de sus padres. Necesito tiempo, James. Necesito pensar si esto es lo que quiero para mi vida. Me prometiste que estaríamos juntos pase lo que pase. Gritó él. Y tú me prometiste que no me harías pasar hambre ni miseria. Respondió ella, por primera vez alzando la voz. La llamada se cortó. James tiró el teléfono al suelo con furia. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Ojeras profundas, barba desordenada, la camiseta gastada. Recordó su vieja vida, y por primera vez se preguntó si había cometido un error. No solo al dejar a su familia, no solo al dejar a Emma, sino al pensar que sabía lo que quería. Emma, por su parte, recibía reportes. Sabía que James estaba solo. Sabía que Liggy estaba al borde del abandono. Sabía que sus ahorros se habían agotado. Y entonces, finalmente, decidió mover la última ficha. Organizó un evento, una gran conferencia empresarial en la que presentaría un proyecto conjunto entre su familia y los Wilson, ahora encabezados por William. Era un movimiento arriesgado, porque era público. Todos verían a William como sucesor. Todos verían a Emma como la líder. Y todos verían a James como... nada. William temblaba un poco cuando firmaba los documentos. ¿Estás segura de esto, Emma?, preguntó. Esto puede destrozarlo por completo. Emma lo miró largamente. No lo estoy haciendo para destruirlo, William. Lo estoy haciendo para asegurar mi lugar. El de todos nosotros. William asintió. Pero en su interior, empezaba a preguntarse si Emma, en realidad, no estaba persiguiendo algo más profundo. Algo más personal. Algo que ni siquiera él entendía. La noche antes de la conferencia, James salió a caminar. La ciudad estaba iluminada, llena de vida, llena de oportunidades, para todos menos para él. Pasó frente a vitrinas, restaurantes, hoteles lujosos. Y entonces, frente a una gran pantalla, vio el anuncio del evento empresarial de Emma. Vio su rostro. Vio a William. Vio el nombre Wilson, brillando bajo el nombre Tyler. Y por primera vez, sintió un vacío tan profundo en el pecho que casi tuvo que sentarse. Recordó las palabras que alguna vez le había dicho a Emma. Casarme contigo es una obligación, pero amar a Gigi es mi instinto. Recordó su arrogancia, su desprecio, su certeza de que Emma lo esperaría para siempre. Y ahora, allí estaba, solo, pobre, abandonado. Mientras ella, elegante, poderosa, lo había superado en cada aspecto. Y entonces, James comprendió algo devastador. Emma nunca lo había esperado. Emma había estado construyendo un imperio mientras él jugaba a ser rebelde. Y ahora, era demasiado tarde. Esa noche, Emma miró su reflejo en el espejo. Respiró hondo. Sabía que James vendría al evento. Sabía que aparecería, de alguna forma, porque no soportaría quedar fuera del escenario definitivo. Y ella estaba lista. Más que lista. Porque lo que él no sabía era que esta última jugada no era solo por negocios. Era por ella. Por su orgullo. Por demostrar, frente a todos, que jamás se le podía subestimar. La mañana del evento amaneció fría, con un cielo encapotado que presagiaba tormenta.
Las calles del centro estaban atiborradas de vehículos de lujo, reporteros, invitados especiales y empresarios que llegaban al majestuoso hotel donde se celebraría la conferencia empresarial del año, la fusión Tyler-Wilson. El apellido Tyler estaba grabado en letras doradas sobre las pancartas que colgaban en la entrada, y justo debajo, el nombre Wilson, aunque esta vez no era el de James, sino el de William. James lo supo apenas vio las noticias en la televisión del pequeño café donde estaba sentado, sin rumbo. Miró la pantalla, con un café frío entre las manos, mientras los reporteros hablaban entusiasmados de la unión estratégica que marcaría un antes y un después en el mundo empresarial. Vio a Emma, sonriendo impecable, saludando a las cámaras, y a su lado, William, el hermano menor, convertido en el rostro oficial de los Wilson. Sintió una punzada en el pecho. Ese debería haber sido él. Ese, por derecho, era su lugar. Pero ahora, estaba sentado solo, vistiendo ropa barata, con la cuenta bancaria en cero y con Liggy ya completamente alejada. Porque sí, Liggy se había ido. Esa misma mañana, recibió un mensaje simple. James, lo intenté, pero no puedo más. Necesito rehacer mi vida. Cuídate. Él había quedado solo. Completamente solo. Y por primera vez, se levantó de esa silla sintiendo un impulso que no había sentido en meses. Tenía que enfrentar a Emma. Tenía que decirle que volvía. Que estaba listo para retomar su lugar. Que sí, había caído, pero podía levantarse, si ella tan solo le daba una segunda oportunidad. Emma, mientras tanto, estaba en pleno maquillaje, preparándose para su gran entrada. William entró a la sala, vestido impecablemente, y se detuvo un momento a mirarla. «Te ves espectacular», dijo, con voz algo insegura. Emma le sonrió por el espejo. «Gracias, Will. ¿Estás segura de que puedes con todo esto?», preguntó él. «Es mucho». Emma se levantó suavemente, alisándose el vestido. «Will, he estado preparándome para este momento toda mi vida. Y hoy, nada ni nadie me lo va a arrebatar». Mientras los invitados llenaban el salón principal, James se coló por una puerta lateral. Había sido fácil. Conocía ese lugar, conocía las salidas de emergencia, conocía a uno que otro trabajador de seguridad. Cuando se asomó entre las cortinas, vio a Emma de pie en el escenario, hablando con gracia, presentando cifras, proyectos, alianzas. La gente aplaudía. Las cámaras estallaban en flashes. William estaba a su lado, sonriente. Y ahí estaba, el mundo que le habían quitado, el mundo que él mismo había arrojado por la borda. James respiró hondo. Se acercó lentamente al escenario, ignorando las miradas de sorpresa de algunos empleados que lo reconocían. Cuando Emma terminó su discurso, él aprovechó el breve silencio para dar un paso al frente. «Emma», llamó, con voz firme. El murmullo recorrió la sala. Los asistentes se giraron, sorprendidos. Las cámaras lo enfocaron de inmediato. Emma se detuvo. Sus ojos se posaron en él, sin sorpresa. «James», dijo suavemente. «Qué inesperado». James avanzó unos pasos más. «Quiero hablar contigo. Ahora». Emma alzó una ceja, sonriendo apenas. «Estamos un poco ocupados, ¿no crees? Esto no es el lugar ni el momento. Tú dijiste que si regresaba, me esperarías». Soltó James, alzando la voz. Los periodistas se abalanzaron. El público contenía la respiración. Emma bajó lentamente del escenario, con una elegancia calculada. Se detuvo frente a él, tan cerca que apenas lo separaba un suspiro. «¿Eso creías?», preguntó, mirándolo fijamente a los ojos. «Emma, sé que cometí errores. Sé que fui un idiota. Pero aún podemos arreglarlo». Emma soltó una risa suave. «¿Arreglarlo, James? ¿Tú crees que mientras tú jugabas a ser un rebelde romántico, yo me quedé esperando aquí, congelada en el tiempo?» James tragó saliva. Tú me lo dijiste». Emma inclinó la cabeza, con esa media sonrisa que solía desarmarlo. «Te dije lo que necesitabas oír para irte. No lo que yo pensaba de verdad». El silencio fue absoluto. Todos escuchaban. Emma dio un paso atrás, alzando la voz para que todos pudieran oír. «Señoras y señores, permítame presentarles al hombre que alguna vez estuvo destinado a ser mi esposo, y que hoy es solo un extraño que abandonó su nombre, su fortuna y su lugar por una fantasía que no supo sostener». Los aplausos estallaron. No por James, sino por Emma. Las cámaras enfocaron su rostro, impecable, seguro, mientras James quedaba allí, paralizado, solo, humillado. William apareció a su lado, colocándole una mano protectora en el hombro. «Emma, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. «Perfectamente», respondió ella, sin apartar los ojos de James. James sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó decir algo más, pero las palabras no le salieron. Emma lo miró largamente, luego se inclinó un poco hacia él y susurró.
Gracias por venir, James. Esto era lo único que faltaba para cerrar este capítulo. Luego se giró, tomándole el brazo a William, y juntos regresaron al escenario. El público aplaudió, vitoreó, festejó. Y James, por primera vez en su vida, entendió que estaba fuera. Realmente fuera. Salió del salón tambaleándose, con los ojos ardientes. Afuera, la tormenta finalmente había estallado. La lluvia le empapó la cara, el cabello, la ropa. Pero él apenas lo sintió. Caminó sin rumbo por las calles oscuras, preguntándose cómo había llegado allí. Y, sobre todo, preguntándose si alguna vez tendría fuerzas para levantarse. La noche después del evento, cuando las luces se apagaron, los invitados se fueron y las cámaras dejaron de grabar, Emma se quedó sola en su despacho privado. Afuera llovía intensamente, pero ella permanecía quieta, sentada frente a la ventana, con una copa de vino entre los dedos. Las gotas resbalaban por el cristal, marcando líneas que parecían lágrimas, pero su rostro no mostraba tristeza. Mostraba algo mucho más profundo, determinación. William tocó suavemente a la puerta antes de entrar. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose con cautela. Emma giró apenas el rostro, regalándole una sonrisa breve. Todo salió como lo planeamos, Will. Mejor, incluso. William tomó asiento frente a ella. La miró en silencio, como intentando descifrar qué pasaba por su cabeza. ¿Puedo preguntarte algo?, se atrevió finalmente. Claro. ¿Esto era realmente sobre negocios? ¿O era algo personal? Emma dejó la copa a un lado, se levantó despacio y caminó por la habitación. Sus tacones hacían un leve sonido sobre el suelo de mármol. Se detuvo frente a una estantería llena de libros y recuerdos. Allí, entre fotos familiares, había una pequeña cajita cerrada, de madera oscura. Cuando era niña, dijo en voz baja, mi madre me dijo que los Tyler y los Wilson estaban destinados a unirse. Que no había escapatoria, que algún día me casaría con James. Desde entonces, todo lo que hice, todo lo que logré, estaba bajo esa sombra. No era Emma, la chica brillante, la líder, la estratega. Era Emma, la futura señora Wilson. William escuchaba, inmóvil. Y luego apareció Liggy, continuó Emma, con una sonrisa torcida. La pureza, la libertad, el verdadero amor. James creyó que podía arrojarme al barro como si yo fuera solo un accesorio familiar. Que yo me quedaría esperando, rota, mientras él jugaba a ser rebelde. Se giró, clavando sus ojos en William. Pero yo nunca fui eso. Yo nunca esperé a James. Nunca fui solo la prometida dolida. Yo tenía un plan. Y hoy, Will, lo cumplí. William tragó saliva. ¿Entonces nunca lo amaste? Emma inclinó la cabeza, pensativa. Lo amé, sí. Alguna vez. Pero ese amor murió el día que él me subestimó. Desde entonces, cada paso que di fue por mí. Para demostrarme que podía ser algo más. Algo más grande. Algo invencible. Mientras tanto, James deambulaba por la ciudad. El agua fría empapaba su ropa, su cabello, su piel. La humillación pública había sido devastadora. Ya no tenía dinero, ni familia, ni pareja, ni siquiera orgullo. Se detuvo frente a un escaparate donde una televisión mostraba, en bucle, imágenes del evento. Emma sonriendo, William firmando contratos, los empresarios celebrando. James apretó los puños. ¿Había alguna forma de recuperar lo perdido? ¿Podía siquiera acercarse a pedir perdón? Por primera vez, no estaba seguro. Liggy, por su parte, estaba en casa de sus padres, repasando mentalmente cada momento que la había llevado allí. Ella había creído en James, en su promesa de amor, en su valentía. Pero al final, él no había sido ni valiente ni fuerte. Solo había sido un niño rico jugando a la pobreza. Ella lo amaba, sí, pero no podía arrastrarse más en una relación donde él mismo no sabía quién era. Tal vez algún día nos reencontremos, murmuró, abrazando una almohada. Cuando seas alguien que pueda sostenerse solo. Emma volvió a sentarse, tomando su copa. ¿Y ahora?, preguntó William, todavía impactado por todo lo que había escuchado. Ahora, seguimos construyendo, respondió Emma, con una mirada serena. Esto nunca fue solo sobre James. Esto es sobre el poder. Sobre demostrar que yo puedo liderar, sin importar de dónde vengo ni a quién dejo atrás. William asintió, aunque una pequeña sombra de duda cruzó por su mente. ¿Y él? ¿Era solo una pieza más en el tablero de Emma? Emma lo miró fijamente, como si leyera sus pensamientos. Will, no te preocupes. Eres importante en esto. Muy importante. William intentó sonreír, pero algo en el tono de su voz lo hizo estremecerse. Esa noche, cuando las luces se apagaron por completo, Emma se quedó sola frente al espejo, mirando su reflejo largo rato.
Recordó a la niña que soñaba con amor, con cuentos de hadas, con un matrimonio feliz. Recordó a la joven prometida que creía que James era su destino. Y recordó a la mujer que había emergido de todo eso, fuerte, brillante, despiadada. Sonrió apenas. Emma Tyler, susurró para sí misma. Nunca más serás solo la prometida de alguien. Nunca más. Al otro lado de la ciudad, James se sentó en una banca bajo la lluvia. La cabeza entre las manos. El corazón roto. La mente hecha pedazos. Por primera vez, entendía que había perdido. Pero aún no sabía si podía volver a levantarse. La mañana siguiente, James despertó en el banco del parque donde había pasado la noche. La ropa mojada lo hacía temblar. Sus músculos, doloridos, apenas respondían. Durante horas había vagado sin rumbo, sin saber a dónde ir. Ahora, con el amanecer pintando el cielo de tonos grises y rosados, sintió que había tocado fondo. Sacó su celular, casi descargado, con la pantalla agrietada, y buscó el único número que le importaba, Emma. Dudó unos segundos antes de marcar. ¿Y si no contestaba? ¿Y si lo bloqueaba? ¿Y si lo humillaba de nuevo? Pero el orgullo herido y la desesperación vencieron. Presionó el botón de llamada. Al otro lado de la ciudad, Emma estaba en su oficina revisando documentos. Su asistente entró apresurada. «Señorita Tyler, James está afuera». Emma alzó la vista, sorprendida, aunque solo por un instante. «Déjalo pasar», ordenó, cerrando la carpeta que tenía frente a ella. James entró tambaleante, mojado, desaliñado, con la mirada apagada. Emma lo miró en silencio, desde su impecable escritorio de mármol. Vestía un traje de corte perfecto. Cada detalle en ella gritaba control, poder, autoridad. «Emma», murmuró James, casi en un susurro. «Vaya», dijo ella con una sonrisa helada. «Miren quién ha decidido regresar». James se acercó unos pasos, deteniéndose frente al escritorio. «Necesito hablar contigo». Emma lo invitó a sentarse con un gesto elegante. Él se hundió en la silla, derrotado. «Perdí todo», dijo, sin rodeos. «Mi familia, Liggy, el dinero, el nombre, todo». Emma lo observó atentamente, como si lo diseccionara con la mirada. «¿Y por qué vienes a mí, James? ¿Por lástima? ¿Por redención?» «Porque», la voz de James se quebró, «tú siempre estuviste ahí. Yo lo arruiné, lo sé. Pero, quiero arreglarlo». Emma inclinó la cabeza, divertida. «¿Arreglarlo?» James asintió, desesperado. «Dame una oportunidad. Estoy dispuesto a empezar desde abajo, a trabajar, a aprender. Contigo». Emma se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. Miró la ciudad desde lo alto, las avenidas, los autos, la gente diminuta como hormigas. «¿Sabes cuál es el problema, James?», dijo suavemente. «Que tú siempre creíste que yo era un puerto seguro. Que podías irte, jugar, explorar, y al final siempre estaría aquí, esperándote». Se giró, mirándolo fijamente. «Pero ya no soy esa mujer». James apretó los puños. «Emma, por favor». «No». La voz de Emma fue firme, cortante, definitiva. «No vuelvas a llamarme, no vuelvas a buscarme». Se inclinó levemente, mirándolo a los ojos. «Si realmente quieres levantarte, hazlo solo. Demuéstrate a ti mismo que puedes. Yo, ya no formo parte de tu historia». James se quedó congelado. Emma regresó a su escritorio, recogió unos documentos y le hizo una seña al asistente. «Por favor, acompáñalo a la salida». James se puso de pie lentamente. La garganta le ardía, los ojos le brillaban con lágrimas contenidas. Antes de salir, se detuvo un segundo. «¿Alguna vez me amaste, Emma?», preguntó en voz baja. Ella se quedó en silencio, sin mirarlo. «Lo suficiente para aprender a dejarte atrás», respondió finalmente. Cuando la puerta se cerró, Emma respiró hondo. William entró al despacho poco después, viéndola en silencio. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Emma asintió, con una pequeña sonrisa. «Sí. Estoy exactamente donde quiero estar». Mientras tanto, James salió del edificio, caminando bajo la lluvia que volvía a caer. Por primera vez, entendió que no había redención rápida, que no existía un atajo mágico para recuperar lo perdido. Si quería sobrevivir, tendría que construir algo nuevo. Solo. Desde cero. El dolor en su pecho era real, profundo, pero también lo era una chispa nueva que, sorprendentemente, empezaba a encenderse. ¿Podía levantarse? ¿Podía reconstruirse? Tal vez sí. Pero no por Emma, ni por su familia, ni por ningún apellido. Por sí mismo. Emma volvió a sentarse en su silla, observando la ciudad por la ventana. Sabía que James tenía un largo camino por delante.
Sabía que su historia no había terminado, aunque ahora siguieran caminos separados. Pero ella también tenía sus propios planes, sueños, ambiciones. Y esta vez, nada ni nadie iba a detenerla. Pasaron los meses. El invierno dio paso a la primavera, y las calles antes grises empezaron a llenarse de flores, colores y un aire renovado. Pero para James, las estaciones no importaban. Su vida estaba marcada por un solo color, el gris de la reconstrucción. Había encontrado trabajo en una pequeña librería de barrio, apilando cajas, limpiando estantes, ayudando a los clientes. No era glamoroso. No era heroico. Pero, por primera vez, era real. Cada mañana, James se levantaba antes del amanecer, caminaba hasta el trabajo bajo la llovizna o el sol, respiraba hondo y enfrentaba un día más. Las manos, antes cuidadas y finas, ahora tenían callos. El cuerpo, antes blando, ahora estaba tonificado por el esfuerzo diario. Pero lo más importante no era el cambio físico, sino el mental. Por primera vez en su vida, James estaba aprendiendo a sostenerse solo. Al principio, los dueños de la librería lo miraban con recelo. «¿Seguro que sabes hacer esto, muchacho?» «Lo aprenderé», decía él, bajando la cabeza. Y lo aprendía. Día tras día, tarea tras tarea. Sin quejarse, sin rendirse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Emma se había convertido en una figura central del mundo empresarial. Era invitada a paneles internacionales, entrevistada en revistas, premiada por su visión estratégica. Junto a William, habían transformado la empresa Wilson Tyler en un emporio sólido, respetado, con proyección global. Los rumores sobre su relación con William seguían flotando en los medios, pero Emma nunca confirmaba ni desmentía. Sabía que el misterio le daba poder. Y William, por su parte, parecía cada vez más cómodo siendo su socio y, discretamente, su compañero. Una tarde, mientras Emma revisaba contratos en su oficina, William entró con una taza de café. «Toma», dijo, dejándola en su escritorio. Emma alzó la vista, sonriendo levemente. «Gracias, Will. ¿No has pensado en tomarte un descanso?», preguntó él, sentándose frente a ella. «¿Un descanso?». Emma arqueó una ceja. «Ahora que estamos en la cima, ¿quieres que me relaje?». William rió suavemente. «Supongo que no». «Lo que quiero», añadió Emma, bajando la voz, «es que nunca más nadie crea que puede derribarme. Ni James, ni los socios, ni los competidores. Jamás». William asintió, aunque en su interior aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Qué habría sido de Emma si James no la hubiera traicionado? ¿Habría sido la misma mujer que veía ahora, tan brillante y fuerte, o alguien completamente distinto? James, en su modesta habitación alquilada, guardaba los pocos billetes que lograba ahorrar cada semana. Comía sencillo, vestía sencillo, vivía sencillo. Pero cada día, al mirarse al espejo, veía a alguien nuevo, alguien que ya no dependía de Emma, ni de su familia, ni de los lujos. A veces, pensaba en Emma, en sus ojos, en su sonrisa, en su mirada decidida. Se preguntaba si ella alguna vez pensaba en él. Se preguntaba si, en algún rincón de su corazón, aún quedaba un recuerdo. Pero sabía que esas preguntas no lo llevarían a ninguna parte. Ya no estaba construyendo su vida para recuperarla a ella. Estaba construyéndola para sí mismo. Liggy, por su parte, había seguido adelante. Volvió a la universidad, retomó sus estudios, reconstruyó su vida lejos del caos. Había amado a James, sí, pero también había aprendido una lección dolorosa. El amor no puede sostenerse solo con palabras bonitas. Se necesitaba fuerza, compromiso, trabajo. Y ella había elegido cuidar de sí misma. Emma, en lo alto de su torre de cristal, también pensaba a veces en James. No con nostalgia, no con arrepentimiento, sino con una fría aceptación. «Éramos niños», le confesó una noche a William, mientras bebían vino en un balcón privado. «Creímos que el amor era un juego, un contrato, una posesión». «¿Y ahora?», preguntó William suavemente. Emma sonrió. «Ahora sé que el verdadero poder está en no necesitar a nadie». William la miró largamente, preguntándose si eso era cierto. Preguntándose si, detrás de esa mujer imbatible, no quedaba una grieta, un resquicio, un espacio vacío. Pero nunca se atrevió a preguntarlo en voz alta. James, por su parte, empezó a soñar con pequeños proyectos. Tal vez algún día abrir su propio negocio, tal vez escribir un libro sobre lo que había vivido, tal vez simplemente ser feliz con poco. Era una vida modesta, pero por primera vez, era suya. Solo suya. Y aunque Emma y él ya no compartieran caminos, aunque sus nombres ya no estuvieran atados, aunque sus vidas se hubieran separado para siempre, algo quedaba claro. Ambos habían sobrevivido. Ambos habían aprendido. Y ambos, de alguna manera, se habían convertido en versiones más fuertes, más reales, más auténticas de quienes fueron.
Pasaron los años. No meses, no semanas, años enteros. Las ciudades cambiaron, las caras cambiaron, las modas cambiaron. Pero dos nombres seguían flotando en las conversaciones, aunque ahora rara vez se cruzaban: Emma Tyler y James Wilson. Emma se había convertido en una leyenda del mundo empresarial. Era invitada a conferencias internacionales, portada de revistas, símbolo de liderazgo femenino y resiliencia. El apellido Tyler ahora era sinónimo de poder, y ella, de independencia. A su lado, William había crecido, madurado, consolidándose no solo como socio, sino como un hombre confiable. Aunque muchos especulaban sobre una relación romántica entre ellos, Emma siempre se limitaba a sonreír en las entrevistas y decir: William es mi socio y mi amigo. Nada más. Nada menos. James, por otro lado, se había convertido en un hombre completamente distinto. Ya no era el niño rico mimado ni el heredero que lo tenía todo ni el rebelde que lo había perdido. Era un hombre común. Trabajaba como gerente en una pequeña cadena de librerías independientes. No ganaba fortunas, no salía en las noticias, no tenía un apellido que pesara. Pero estaba bien. Tenía su propio apartamento, sencillo pero acogedor. Tenía amigos reales, construidos con el tiempo y el esfuerzo. Y, lo más importante, tenía paz. Una tarde, casi por accidente, James se encontró con Emma. Estaba saliendo de una cafetería cuando la vio cruzando la calle, acompañada de su equipo, rodeada de asistentes y teléfonos sonando. Vestía un traje impecable, el cabello perfectamente recogido, irradiando una autoridad natural que lo dejó sin aliento. Por un instante, sus miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. Emma lo miró. James la miró. Y en ese breve segundo, ninguno necesitó decir nada. Ninguno necesitó acercarse. Ninguno necesitó romper el silencio. Porque ambos sabían lo mismo. Todo lo que había que decir ya estaba dicho. Todo lo que había que sentir ya había sido sentido. Todo lo que habían sido, había quedado atrás. Emma sonrió apenas, un gesto leve, casi imperceptible. James sonrió también, con un calor extraño llenándole el pecho. Y siguieron caminando, en direcciones opuestas. Esa noche, James se sentó en su sillón favorito, con una taza de té caliente en las manos. Miró por la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en el chico que había sido, en el hombre que era ahora. Pensó en Emma. Pensó en Liggy. Pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado. Y por primera vez, entendió que estaba bien no tener todas las respuestas. Estaba bien no ser perfecto. Estaba bien simplemente ser. Al otro lado de la ciudad, Emma regresó a su ático, se quitó los tacones y se sentó en el sofá, dejando escapar un largo suspiro. Miró la ciudad desde lo alto, las luces parpadeantes, los autos diminutos como juguetes. Recordó a James. Recordó sus primeras risas juntos, sus primeras peleas, sus primeras traiciones. Y sonrió. No con amargura, no con tristeza, sino con gratitud. Porque gracias a todo eso, ella había llegado a ser quien era. Y eso, nadie se lo podía quitar. La vida seguía. El mundo giraba. Y aunque Emma y James ya no caminaban juntos, ambos habían encontrado, cada uno por su lado, la paz que tanto les había costado. Una paz construida no sobre el amor romántico, ni sobre el poder, ni sobre el dinero, sino sobre la aceptación. Porque a veces, la historia más poderosa no es la que termina con un beso. Es la que termina con dos personas que aprendieron a caminar solas. Y eso, queridos oyentes, es una lección que vale más que cualquier fortuna.